Todos. En esta clase vamos a ver la tercera y última parte de documentos comerciales. ¿Sí? La misma va a incluir documentos comerciales tales como el pagaré, la boleta de depósito y el cheque. Comenzamos con el pagaré. El pagaré es un documento comercial a través del cual una persona se compromete a pagar a otra una determinada suma de dinero a una fecha determinada. ¿Esto qué significa? Que el pagaré es, por así decirlo, una promesa escrita, ¿sí? O sea, yo cuando firmo un pagaré y se lo entrego a otra persona, en realidad no le estoy pagando nada. Simplemente me estoy comprometiendo que a una determinada fecha le voy a entregar una determinada suma de dinero. Normalmente el pagaré se utiliza entre particulares, o sea, entre personas, ¿sí? Que por ahí no las conozco o la conozco poco y no le quiero, por así decirlo, vender de palabra, ¿sí? Lo que hago es, le pido que me firme un comprobante y este comprobante es el pagaré, ¿sí? Es un comprobante que no tiene un formato predeterminado y es más, se puede comprar el pagaré, se puede comprar en cualquier librería, ¿sí? o se puede realizar por computadora, ¿sí? Siempre y cuando tiene que tener determinados requisitos que lo vamos a ver cuando veamos las partes del pagaré. Pero es un comprobante que tranquilamente se puede hacer por computadora o de puño y letra, ¿sí? No requiere algo, un formato predeterminado o, como les dije recién, se puede comprar en cualquier librería. ¿Sí? Las personas que intervienen en este comprobante son el librador o firmante, ¿sí? Que es el deudor, la persona que deberá cancelar el pagaré, es el que se compromete a pagar. El beneficiario, que es la persona que cobrará el pagaré, salvo que lo transmita a otra persona mediante endoso. Bueno, el endoso lo vamos a tratar más adelante acá, en la misma clase. Pero, ¿quién sería el beneficiario? El beneficiario entonces es la persona que va a cobrar el pagaré a una determinada fecha, ¿sí? Y también puede intervenir el tenedor o portador, que el tenedor o portador solamente interviene si se transmitió este pagaré a través del endoso, ¿sí? Bueno, ¿qué partes tiene el pagaré? El pagaré tiene dos partes. Una parte que se denomina talón, ¿sí? Que normalmente queda en poder del firmante, y otra parte que se denomina cuerpo y que es el que queda en poder del beneficiario, y ahí es donde figura lo que va a cobrar, ¿sí? Con toda la información de cómo lo va a cobrar, en qué fecha lo va a cobrar, ¿sí? Normalmente el que tiene el cuerpo del pagaré es el que va a cobrar la suma de dinero determinada. Entonces, ¿cómo es el pagaré y cómo se completa? Acá tengo un gráfico de un pagaré donde fíjense que figura el formato. Este es el formato que ustedes pueden conseguir en cualquier librería. Ustedes van a una librería, piden un pagaré y les van a dar un comprobante que tiene esto, todo esto que ustedes ven, ¿sí? Se completa, se va completando las distintas partes. Por ejemplo, en esta parte que va acá, esperen que voy a dar el resaltador, así pueden ir viendo. En esta parte de acá va la fecha. En esta parte va la fecha de vencimiento. De vencimiento, esto es muy importante porque es la que va a decir a dónde, o mejor dicho, cuándo me va a pagar la persona, ¿está bien? O cuándo voy a poder cobrar ese pagaré. Acá va el importe en números, ¿sí? Lo que voy a recibir de dinero. Después, en esta parte que está acá, va el nombre del beneficiario, ¿sí? El nombre del beneficiario, que va a ser la persona que va a cobrar este pagaré. Acá va el mismo importe, pero en letras, ¿sí? Esto es muy importante. Fíjense que la mayoría de los comprobantes vimos que
se pone el importe en números, y también se pone el importe en letras. ¿Por qué eso? ¿Por qué se pone el importe en números y también se pone el importe en letras? Porque si llega a haber alguna diferencia, ¿sí? Supongamos que en el importe en números figura 5.300, como en este caso, pero el importe en la figura es 53.000 pesos, ¿sí? ¿Cuál es el que tiene valor o cuál me pagarían? ¿Me pagarían 5.300 pesos o 53.000? En el caso de que haya ese tipo de diferencias, se paga lo que dice en letras. Así que esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Ante una diferencia entre el importe en números y el importe en letras, se paga lo que dice en letras, ¿sí? Después en esta parte que está acá va el motivo. El motivo normalmente puede ser venta de mercaderías, podría ser por venta de un rodado modelo tal, marca tal, o de una moto modelo tal, marca tal, o de determinado producto, ¿está bien? Después, en esta parte que está acá, van los del firmante. ¿Quién es el firmante? El firmante es el que se compromete a pagar todos los datos del firmante, del que se compromete a pagar, ¿sí? El domicilio, la localidad, teléfono, ¿sí? Lo mismo acá, en esta parte que está acá, va la firma de la persona que se compromete a pagar, ¿sí? Muy bien, seguimos. Bueno, acá vamos a hablar del endoso, esto que yo les dije que íbamos a tratar más adelante. ¿Qué es el endoso? El endoso es la transferencia del derecho de cobro a otra persona, ¿sí? ¿Cuándo se realiza esto? Supongamos que yo recibo un pagaré por 15.000 pesos, ¿sí? Puedo esperar a cobrarlo a la fecha que dice el pagaré, o bien si por ejemplo yo le debo a fulanito de tal, a otra persona, le debo 15.000 pesos, le puedo decir, mira, yo tengo este pagaré, te lo transfiero y lo vas y lo cobras vos, ¿sí? En ese caso, para poder hacer eso, si la persona acepta, lo que tengo que hacer es practicar lo que se llama un endoso. ¿Dónde se realiza este endoso? El endoso se realiza en la parte de atrás. Se realiza firmando, un poquito más, firmando la parte de atrás del pagaré. ¿Está bien? O sea, en la parte de atrás lo doy vuelta y ahí practico el endoso. Hay dos tipos de endoso. El endoso que se llama endoso blanco o simple, que sería como este que tenemos acá, en el segundo ejemplo, acá que está acá, donde la persona que figuraba como beneficiario en la parte de adelante, lo que hace es, lo firma, pone la aclaración, su número de DNI, su número de quit, ¿está bien? Y ahí ya está, ya con eso, la persona que lo tiene lo puede cobrar, ¿sí? O si no está el otro endoso, que sería el endoso completo, que es como ejemplo que figura acá en el número 1. El endoso completo, aparte de esta información, o sea, aparte de la firma, la acción, el DNI, figura el nombre del nuevo beneficiario, ¿sí? O sea que acá va a figurar, ¿ven? La firma, la aclaración y el DNI del beneficiario viejo, ¿ya? Del que figura en la parte de adelante, y después, ven, acá arriba, en la parte de atrás, figura el nombre del nuevo beneficiario, ¿sí? Y su firma también, ¿se entiende? Cualquiera de las dos opciones están bien para endosar, ¿sí? Para realizar o practicar este endoso. Muy bien. Bueno, vamos a pasar ahora con otros dos comprobantes que quedan, que son la boleta de depósito y el cheque. Pero para poder explicarles estos dos comprobantes, primero y principal, les voy a explicar las operaciones que se pueden realizar con el banco, porque justamente estos dos comprobantes, tanto la boleta de depósito como el cheque, ¿sí? En estos dos comprobantes, por así decirlo, interviene una tercera, ¿sí? Persona, que sería el banco, ¿está bien?
Para poder realizar distintas operaciones con el banco, ¿sí? Lo primero que voy a tener que hacer es tener lo que se llama una cuenta bancaria, ¿sí? Si yo quiero realizar distintas operaciones con el banco, lo primero que voy a tener que hacer es tener una cuenta bancaria, ¿sí? ¿Qué operaciones se realizan con el banco o para qué, mejor dicho, se utiliza el banco para realizar operaciones? Justamente porque para no manejar grandes sumas de dinero en efectivo. Esto saben que en la actualidad es peligroso. Entonces, como es peligroso e inseguro, normalmente la mayoría de las empresas, ¿sí? También de las personas, o sea, tienen lo que se llama una cuenta en el banco, ¿sí? Esta cuenta que tenemos en el banco me va a permitir realizar diferentes operaciones, ya sea de manera presencial, a través de las cajas y los cajeros automáticos, o en forma virtual, que ahora se utiliza muchísimo, ¿sí? Porque ya no hay necesidad prácticamente para casi ninguna operación de tener que ir al banco, a través de lo que se llama el home banking. El home banking es la forma de operar que tienen los bancos con sus clientes desde su casa y en cualquier momento, en cualquier horario, ¿sí? Las 24 horas del día yo puedo realizar operaciones con el banco a través del home banking, ¿sí? Bueno, como les dije recién, para eso necesitamos tener una cuenta bancaria, ¿sí? ¿Qué tipo de cuentas bancarias puedo tener? Lo que se llama la caja de ahorro. Puedo tener un plazo fijo o puedo tener una cuenta corriente, ¿sí? Acá yo les anoté las diferencias que tiene cada una de las cuentas y para qué se utiliza cada una de ellas, un resumen, ¿sí? Para que ustedes lo puedan entender. Vamos a empezar con la primera, con la caja de ahorro. La caja de ahorro por ahí es la más común, es la que más está en contacto con nosotros. ¿Por qué? Porque es la que se utiliza para el cobro de sueldos o de planes sociales. Seguramente si sus papás trabajan en relación de dependencia, normalmente todos los meses la empresa para la cual ellos trabajan le depositan los sueldos en una caja de ahorro, ¿está bien? Y generalmente se le da lo que se llama una tarjeta de débito y con esa tarjeta de débito se puede ir al cajero y extraer el dinero, ¿está bien? O puede pagar en el supermercado o en cualquier comercio, ¿sí? Con esa tarjeta de débito. Muy bien. Este tipo de cuenta normalmente se utiliza para eso, para el cobro de sueldos o de planes sociales también, las personas que cobran algún plan social, ¿sí? Lo que se llaman las asignaciones familiares. Normalmente el Estado, por así decirlo, o el ANSES, les crea una cuenta, una caja de ahorro, generalmente en el Banco Nación, y pueden cobrar esos importes de cualquiera de los planes sociales o de las asignaciones familiares a través del cajero automático o lo mismo, puede ir a comprar y pagarlo con la tarjeta de débito. En cambio, el plazo fijo, que es el otro tipo de cuentas, normalmente se utiliza para inversión, ¿sí? Normalmente cuando yo deposito dinero en un plazo fijo o creo un plazo fijo, ese dinero permanece inmovilizado, ¿sí? Por un tiempo determinado, ¿sí? ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué permanece inmovilizado? A cambio de que al finalizar ese periodo me otorgue intereses, reciba intereses a cambio, ¿está bien? Porque es como que yo le estuviera prestando plata al banco, por así decirlo. O sea, yo deposito una determinada suma de dinero, ¿sí? Ese dinero que deposito me va a otorgar, cuando lo retire, una determinada suma de intereses, ¿sí? Y después está la cuenta corriente, que es esta que vemos acá. Esta, sí, generalmente utilizan las empresas o las personas que necesiten, por la actividad que realizan y por los montos de dinero que pagan o que cobran, normalmente al no querer andar con el dinero, por esto que les explicaba recién, porque es peligroso,
tienen lo que se llama una cuenta corriente. En esta cuenta corriente lo que les va a permitir sobre todo es emitir cheques y cobrar cheques que reciben de otras personas, ¿sí? Esto lo utilizan mucho, como les dije recién, las empresas o también aquellos trabajadores que trabajan en forma independiente y que cobran sus servicios a través de cheques. Bueno, entonces, ¿qué particularidad tiene cada una de las cuentas? Por ejemplo, en la caja de ahorro les dije para qué se utiliza, para el cobro de sueldos, otorga intereses mínimos. En el plazo fijo otorga intereses considerables, que justamente se utiliza para esto, para inversión. En cambio, la cuenta corriente, no. La cuenta corriente no me otorga intereses para mí, que me beneficien. En el caso de la caja de ahorro, genera gastos mínimos para el mantenimiento prácticamente nulos, sobre todo si se utiliza para el cobro de sueldo o planes sociales. ¿Bien? Pero igual yo podría tener una caja de ahorro si quiero, ¿sí? Crearme una para realizar distintas operaciones y ahí sí, por ahí me podrían cobrar algún gasto, pero es mínimo. En el caso de plazo fijo, por supuesto que no genera ningún tipo de gastos, justamente porque está hecho para que la persona invierta, ¿está bien? Y en el caso de la cuenta corriente, sí, esta es la que genera gastos y comisiones por todas las operaciones, ¿está bien? O sea, es la que más gastos genera. Justamente porque la cuenta es un servicio que le ofrece el banco a las empresas. En el caso de la caja de ahorro, tiene un límite de extracciones, ¿sí? En el mes, normalmente son determinadas extracciones. En el caso del plazo fijo, solamente puedo extraerlo una vez al finalizar el periodo por el que se constituyó ese plazo fijo. Y en el caso de la cuenta corriente, puedo extraer todas las veces que quiera porque no tiene límite de extracción, ¿sí? Bueno, ahora bien, ahora que vimos esto, ya vamos a pasar entonces a los comprobantes comerciales, ¿sí? Vamos a empezar por la nota de crédito bancaria o la boleta de depósito, se la conoce con cualquiera de los dos nombres, ¿sí? Es el comprobante que el banco entrega a su cliente por haber depositado, ya sea dinero en efectivo o cheques, ¿sí? En una cuenta corriente o en una caja de ahorro, ¿sí? Normalmente esta es una boleta de depósito de una cuenta corriente, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué datos figuran? Bueno, en esta parte se completa normalmente están ya impresos muchas veces y otras veces se completa el nombre del banco y el número de cuenta. ¿Cuál es el número de cuenta? Bueno, cada cliente cuando crea una cuenta, el banco les da un número de cuenta. Ese número de cuenta es el que se pone, se coloca acá, en esta parte que está acá. Después, en esta parte, iría el número de la boleta de depósito, ¿sí? O de comprobante, mejor dicho, la fecha, acá iría la fecha, y acá van los datos de lo que se está depositando. Se pueden depositar, como les dije acá en la definición, dinero en efectivo o cheques. Si se deposita dinero en efectivo, directamente se completa acá con el valor del efectivo que se está depositando. Por ejemplo, si estuviera depositando 10.000 pesos en efectivo, acá escribiría 1.000 pesos en números. En esta parte hablaré 10 números. En esta parte que está acá se utiliza, acá todos estos renglones que están acá, es para la cantidad de cheques que se depositan, ¿sí? Acá en este caso tiene lugar para 4 cheques. Depende de las boletas de depósitos, algunas tienen para más, otras tienen para menos. ¿Está bien? ¿Qué se pone en el cheque? Número de cheque, el banco, por ejemplo, Banco Galicia, Banco Provincia, o sea, esa información está en el cheque. La casa sería la sucursal. Por ejemplo, si fuera el Banco Provincia, acá donde sería casa, sería la sucursal. Por ejemplo, sucursal Cañuelas, sucursal González Catán. Y acá el importe del bien. Y así con todos los cheques que vaya a depositar. Una vez que hice eso, acá en el total se suman todos los cheques y se suma
dinero efectivo si deposité las dos cosas, ¿sí? Puedo depositar solamente efectivo, puedo depositar solamente cheques o puedo depositar las dos cosas. Este importe que yo sé, donde total, lo tengo que repetir acá, en esta parte que está acá, pero en letras, ¿sí? O sea, supongamos que yo deposité en total 50.000 pesos, acá voy a tener que escribir en letras 50.000 pesos, ¿sí? Y acá van los datos del que deposita, o sea, el nombre de la persona, la empresa, el domicilio y la firma del que está depositando, del que realiza el depósito, ¿sí? Muy bien, vamos a pasar al próximo comprobante, que es el cheque. Bueno, el cheque. El cheque es una orden de pago librada contra una entidad bancaria, ¿sí? Bueno, acá les voy a explicar la primera diferencia, que es con respecto a un comprobante que vimos en esta misma clase, que sería la del pagaré. Recuerden que el pagaré, que era una promesa escrita, o sea, yo en el momento que realizaba el pagaré, no estaba pagando nada en realidad. Lo que yo estoy haciendo es, me estoy comprometiendo a pagar a una determinada cantidad de días. Fíjense que acá el cheque, yo les pongo, es una orden de pago. ¿Qué significa que es una orden de pago? Que sí, es lo mismo que si yo le diera dinero en efectivo. Pero para no andar dándole, por ejemplo, 20.000 pesos a una persona, lo que hago es emito un cheque donde dice que se le va a pagar a esa persona 20.000 pesos, perdón. Entonces esa persona se retira del lugar, va al banco y va y lo cobra. O sea, por eso dice que es librada contra una entidad bancaria. ¿Está bien? O sea, yo le doy un cheque del Banco Galicia, del Banco Río Santander, del Banco Provincia, del Banco Nación, del que sea, que figura un determinado importe, por ejemplo, 20.000 pesos, 30.000 pesos, lo que sea. Entonces esa persona, ese cheque se dirige al banco y lo puede cobrar tranquilamente, ¿sí? O sea, es lo mismo que andar con dinero en efectivo. La diferencia es que la persona va a tener que ir al banco a cobrarlo, ¿sí? Y entonces yo me ahorro de tener que andar con tanto dinero encima, por así decirlo. ¿Está bien? Bueno, ¿quiénes son las personas que intervienen? Interviene el librador o firmante, que es la persona que ordena el pago del cheque, y para poder emitirlo necesita tener alguna de estas cuentas que vimos allá, que en realidad la cuenta que tiene que tener es una cuenta corriente, que es la única que me permite emitir cheques, ¿sí? No, la caja de ahorro no permite emitir cheques y el plazo fijo tampoco permite emitir cheques. O sea, sí o sí, para poder emitir cheques necesito tener una cuenta corriente en el banco, ¿sí? Muy bien. Si yo tengo una cuenta corriente del banco, normalmente el banco me va a dar una chequera, que se llama una chequera. En esa chequera figuran todos mis datos, ¿sí? Que están obviamente corroborados por el banco, ¿sí? Y lo que me va a permitir es que yo, en lugar de pagarle en efectivo, directamente le hago un cheque a la persona que le tenga que pagar algo, ¿sí? Bueno, después la otra persona que viene obviamente es el banco, que va a ser el encargado de realizar efectivamente el pago. ¿A quién le va a pagar? Al beneficiario, que figure como beneficiario, o al tenedor de cheque. Y ahora vamos a ver quiénes son estas dos personas. El beneficiario es la persona que cobrará el cheque. O sea, es la persona que figura como beneficiario del cheque, ¿también? Que lo puede cobrar ella personalmente, esa persona personalmente, o lo puede transmitir a través del endoso. El endoso ya lo vimos en el pagaré. Bueno, acá en el cheque es exactamente lo mismo. Este tipo de comprobante también se puede endosar. Si a mí me dan un cheque por 30.000 pesos y yo a su vez le debo a otra persona 30.000 pesos, directamente en la parte posterior del cheque realizo el endoso y se lo doy a la otra persona. Entonces esa persona pasa a ser el tenedor, ¿sí? El tenedor del cheque, y en este caso se convertiría en el nuevo beneficiario y sería el que va a ir a cobrar el cheque, ¿sí? Muy bien. Hay dos tipos
tipos de cheques. El cheque que les expliqué, que les estaba explicando recién cuando les daba el ejemplo, es lo que se conoce como el cheque común, ¿sí? Este es una orden de pago que lo emito hoy y que a partir de hoy esa persona va a tener 30 días corridos para cobrar, ¿sí? Si se pasa de esa cantidad de días, el banco no se lo va a pagar. Entonces, ¿qué va a tener que hacer? Va a tener que venir, traerme el cheque, yo le voy a tener que dar uno nuevo o voy a tener que salvarle la fecha para que lo pueda cobrar, ¿sí? Después hay otro cheque, que es el cheque de pago diferido. Y este sí es parecido al pagaré que vimos anteriormente, ¿sí? Este sí es un instrumento de crédito, es parecido al pagaré. ¿Por qué? Porque tiene una fecha de vencimiento, al igual que el pagaré. Recién a partir de esa fecha, ¿sí? El beneficiario tiene 30 días para pagarlo. O sea que este cheque de pago diferido es similar a lo que sería el pagaré, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver qué forma tiene cada uno de los cheques o cómo se confeccionan, mejor dicho, ¿sí? Bueno, podemos confeccionar un cheque de varias maneras. Una es a la orden. A la orden, en este cheque lo que figura es el nombre de quién, del beneficiario. Esta persona es la que lo va a cobrar o lo va a transferir a través del endoso. Después está el otro tipo de cheque que sería el no a la orden, ¿sí? En este caso figura el nombre del beneficiario como en el anterior, ¿sí? Pero seguida de la cláusula no a la orden, ¿sí? ¿Y esto qué significa? Esto significa que ese cheque no se va a poder usar, o sea, no lo voy a poder dosar, ¿está bien? O sea, solamente ¿quién lo va a cobrar? La persona que figure en el cheque, ¿está bien? ¿Por qué? Porque no lo va a poder transmitir a través del endoso, ¿sí? Este es uno de los cheques más seguros, por así decirlo, ¿está bien? Porque yo sé que lo emito a favor de una persona y esa persona es la única que va a poder cobrar, ¿sí? Así como dije que este cheque es uno de los más seguros, el que viene es uno de los más inseguros. Es el cheque al portador, ¿sí? En este cheque no figura el nombre del beneficiario, o sea, no se aclara el nombre del beneficiario o se escribe donde iría el beneficiario, que ahora lo vamos a ver, se escribe la palabra al portador, la frase al portador. ¿Y esto qué significa? Que lo va a cobrar la persona que lo tiene en su poder. Como les dije recién, este tipo de cheque es un cheque muy inseguro. ¿Por qué es un cheque muy inseguro? Porque supongamos que lo pierdo en la calle, lo encuentra cualquier persona, ¿sí? Yo no me di cuenta que lo perdí, esa persona va al banco, lo cobra y lo puede cobrar tranquilamente, ¿sí? Porque es al portador, o sea, el que lo cobra es la persona que lo tiene. Y por último está el cheque cruzado. El cheque cruzado, ¿sí? Es un cheque que no puede cobrarse por ventanilla. O sea, todos los cheques anteriores se pueden cobrar por ventanilla. ¿Eso qué significa? La persona no hace falta que tenga una cuenta para cobrarlo. Va al banco, se dirige a la ventanilla del banco, a la caja, y se lo van a abonar. En el caso del cheque cruzado, esto no se podría hacer. Si me practican lo que se llama el cruzamiento del cheque, la persona solamente para poder cobrarlo va a necesitar depositarlo en alguna cuenta. O sea que va a tener que tener alguna cuenta en el banco, ¿sí? ¿Cómo se realiza este cruzamiento? Se realiza realizando dos líneas paralelas en la parte superior izquierda, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver los ejemplos de estos de cheque. Fíjense, acá tengo distintos ejemplos. El ejemplo del cheque al portador, ¿ven? Acá, que es donde debería figurar el nombre del beneficiario en esta partecita que está acá, ¿sí? No se pone nada, se lo deja en blanco o se pone la frase al portador, ¿sí? Y eso significa que lo va a cobrar cualquier persona. Después, a la orden, que acá en esta parte figura el nombre de la persona, ¿sí? Con o no la cláusula a la orden, no hace falta que se escriba a la orden, ¿eh?
Si no se escribe solamente el nombre del beneficiario, está correcto. Pero si es un cheque no a la orden, ahí sí, en esta parte tengo que poner el nombre del beneficiario de la cláusula no a la orden, ¿sí? Muy bien. Y acá está el ejemplo del cruzamiento, ¿ven? Del cheque cruzado. Se hace dos líneas paralelas, ¿sí? En el sector izquierdo del cheque. Y eso significa que ese cheque solamente se puede cobrar si lo deposito en alguna cuenta. Bueno, vamos a ver cómo va o qué información va en cada uno de los cheques. Acá les puse. En esta parte que está acá va el número de cheque. Y esta parte vamos a dividirla. Yo acá voy a hacer una liñita, por así decirlo. Pero esta sería la parte del cuerpo. Esta parte que está acá sería la parte del... la parte del talón del cheque. Parte del talón del cheque. Acá generalmente en esta parte y en esta parte de acá abajo van los datos de la entidad bancaria, va el logo del banco, ¿sí? El banco que por así decirlo va a pagar ese cheque. Acá en la parte de abajo van los datos de mi cuenta, de la cuenta que yo tengo con el banco, ¿sí? Todos los datos que identifican mi cuenta con el banco. Bueno, los cheques tienen generalmente un número de serie, que es el número del cheque, que generalmente lo van a encontrar en estos dos lugares. Acá en esta parte que está acá va el importe del cheque en números, ¿sí? En esta parte que está acá va el importe del cheque en letras, ¿sí? Acá va la fecha del día, ¿sí? La fecha del día. Y acá va el nombre del beneficiario con estas particularidades que estamos viendo cuando que se pueden tener al confeccionar el cheque. O sea, que se puede confeccionar a la orden, no a la orden, cruzado o al portador, ¿sí? Entonces, acá va el nombre del beneficiario. Y acá va la firma del que libra o emite, ¿sí? Es sencillo, no tiene mucha información. Simplemente con esto ya está, con completar esa información. Y por último vamos a ver las partes de un cheque diferido, ¿sí? Es lo mismo, van la misma cantidad, o sea, va el número de cheque, la fecha del día, el nivel de números, el beneficiario, ¿sí? Lo único que cambia es que hay una fecha adicional, que es esta que tenemos acá, que sería la fecha de vencimiento. O sea, y sea la fecha a partir del cual recién la persona tiene 30 días para cobrar. Pero después el resto de la información es similar a la que estuvimos viendo recién en el cheque común. Bueno, este es el último tema, así que espero que puedan hacer el trabajo y bueno, ya saben que cualquier duda me pueden consultar por la vía que acordamos en el trabajo. Saludos, nos esperan en la próxima clase.